¿Qué tal, amigos y amigas? Qué gusto nos da que estén con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a este programa especial de Mirada de Audiovisuales de la UCA. Hoy es un programa especial y queremos dedicarlo al tema de la migración. Más bien especialmente queremos dedicarlo a las personas, hombres y mujeres, que se ven obligados a dejar la tierra en que nacieron para buscar una mejor vida para ellos y para los suyos. Sobre esto vamos a estar conversando en este foro regional y para que nos compartan su visión tenemos tres invitados especiales. En primer lugar, contamos con Brenda Ochoa Ortiz. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba de Chiapas en la Ciudad de México. También le queremos dar la bienvenida a Juan José Hurtado. Él es director de la asociación POP-NOG, organización que facilita y acompaña procesos de organización, de formación, promoción y participación del pueblo maya para la construcción del buen vivir en la hermana República de Guatemala. Y por supuesto le damos la bienvenida a Carla Rivas. Ella es coordinadora de la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica, que tiene su sede en Honduras. La RJM, como se le conoce, pretende acompañar integralmente a las personas migrantes, desplazadas y refugiadas desde ámbitos muy diversos, desde la reflexión, la investigación, desde el acompañamiento legal y también el acompañamiento pastoral y psicosocial. Vamos a comenzar con Juan José Hurtado desde Guatemala, que nos va a compartir cómo está la situación, qué retos enfrenta la población migrante desde Guatemala en estos momentos que vivimos. Adelante, Juan José. Cuando hablamos de Guatemala decimos que es un país expulsor, de tránsito, de destino y de retorno. Y vale decir que la migración se está incrementando. Por más medidas represivas que los estados tomen en contra de los migrantes, la tendencia es un aumento de la migración y condicionado por distintos factores que lo vamos a hablar más adelante. Asimismo, vemos un incremento grande de personas en tránsito, pues todos hemos escuchado de las llamadas caravanas que han atravesado o no han podido atravesar porque también los han recibido las fuerzas represivas y los han devuelto en este caso a Honduras. Pero en todo caso ha aumentado el flujo de personas a través de Guatemala que van hacia México, de hondureños, salvadoreños, especialmente en los últimos meses, muchos venezolanos, pero también haitianos, cubanos, de otras nacionalidades, incluyendo extracontinentales, algunos de los cuales incluso vienen desde el Brasil, cruzando toda la región. Además, existe un desplazamiento interno, a diferencia de El Salvador, no tanto provocado por la violencia de pandillas, sino en muchos casos también provocado por el desalojo de comunidades de los territorios que ellos ocupan. Y además, vemos que ha habido un incremento muy significativo en cuanto al número de deportados hacia Guatemala. En lo que va del año, del 1 de enero al 11 de noviembre de este año, ha habido 36.788 deportaciones vía aérea desde Estados Unidos, 13.319 deportaciones también vía aérea desde México y 33.830 deportaciones vía terrestre desde México que pasan a través de Tecumumán. Y voy a repetir cosas que seguramente la mayoría ya sabe. La migración es multicausal, no podemos atribuirlo a una única causa, sino que se entretejen diferentes condiciones, diferentes situaciones, como la pobreza extrema, la falta de oportunidades, falta de servicios, la violencia de género, violencia intrafamiliar
otras formas de violencia que incluyen la del crimen común, crimen organizado, pero también violencia desde el Estado. Es decir, vivimos en países muy violentos. En el caso de niñez, especialmente, hay migración por reunificación familiar y también cada vez más tenemos que tomar en cuenta el cambio climático como un factor que está incidiendo en la migración. Y aquí algo que tenemos que tener cuidado es reconocer que no siempre lo que aparece como la primera causa de la migración necesariamente lo es. Porque, por ejemplo, una mujer que es víctima de violencia de género en el seno del hogar difícilmente va a hablar de estos temas si no se establecen relaciones de confianza. En el caso de Guatemala, que es diferente a otros países de Centroamérica, se reconoce que es sobre todo la situación de pobreza y pobreza extrema la principal razón de la migración. Pero una cosa fundamental y queremos recalcarla, y es que hay un elemento subjetivo de frustración, de desesperanza que presiona a la gente a migrar. Si la gente viera futuro en nuestros países, no habría por qué irse, nadie se va del país por gusto. Sin embargo, y hay que llamarlo por su nombre, los países de Centroamérica, especialmente estamos hablando de Nicaragua, Salvador y Guatemala, son países que estamos viviendo dictaduras con la fachada de democracia. Pero ha habido una cooptación de los diferentes poderes del Estado que fomentan la corrupción, la impunidad, que la protegen y que está incrementando niveles de represión. Inclusive un fenómeno para Guatemala y El Salvador es que está aumentando la cantidad de personas que salen por razones políticas. En el caso de los pueblos indígenas, lo que ha provocado fundamentalmente el desplazamiento, tanto interno como fuera del país, ha sido el despojo de los medios de vida de los pueblos indígenas. Y ese despojo, en el caso de Guatemala, ha arrinconado a los pueblos indígenas a las áreas más montañosas, más agrestes, menos aptas para la agricultura. Y esto refleja un racismo estructural que está en el fondo de las causas de la migración en Guatemala. Y aquí insistimos, la gente no se va porque quiere. La gente se ve obligada a irse como una estrategia de vida. Leo la cita, se va para defender la vida. Se va porque las grandes empresas han acabado con la madre naturaleza, nos han empobrecido. Aquí podemos verlo claramente. Lo que ustedes ven con colores son los 22 pueblos indígenas de origen maya, el pueblo xinca, el pueblo garífuna. Y si vemos a la par el otro mapa, es las áreas más pobres del país. Si sobreponemos un mapa sobre el otro, vamos a ver que hay una coincidencia de mayor pobreza en las comunidades indígenas, y esto es reflejo del racismo estructural. Ahora, nosotros todo el tiempo decimos, la migración en sí no es un problema. La migración es parte de la historia de la humanidad y la humanidad se ha construido a través de la migración, sino que el problema está en cómo lo abordan los estados, porque lo abordan desde un enfoque de seguridad nacional. Desde Estados Unidos hablan de la amenaza de los migrantes. Con el gobierno anterior se construyeron muros, no se llegó a concluir, pero es construir muros en vez de tender puentes. Y con la pandemia, utilizando el título 42, ha aumentado la cantidad de personas deportadas sin un debido proceso. Nosotros le apostamos, por el contrario, a un enfoque de seguridad humana, un enfoque de derechos humanos en la migración. Migrar es un derecho y también no migrar es un derecho. Nadie debería de ser expulsado de su país. De los riesgos no vamos a recalcar porque eso aparece todo el tiempo en las noticias,
Pero para el caso de los migrantes, un problema desde que salen del país en el trayecto a donde llegan en el retorno es la discriminación. Discriminaciones de distinto tipo. En primer lugar, por ser pobre. La gente migra de manera irregular porque no puede sacar una visa regular. Y entonces, si no hay opción de viajar regularmente, lo tiene que hacer de manera irregular. Y si tuvieran el dinero suficiente, podrían sacar una visa. Pero si no se demuestra la solvencia económica, Estados Unidos jamás va a dar la visa. Y cada vez es más complicado sacar una visa para viajar a México. También eh, por género, es decir, las mujeres enfrentan mayores dificultades en la migración, constantemente son abusadas, violadas, secuestradas, tratadas, expuestas a una explotación, a una esclavitud, por la edad, porque por supuesto niños y niñas están en situaciones de mayor vulnerabilidad, por discapacidad, por orientación sexual y por otras condiciones. En el trayecto hay extorsiones y aquí muchas veces solo se señalan las extorsiones en el territorio del Río Bravo para el sur, cuando también ocurren en los Estados Unidos. Es decir, el crimen no está solo del Río Bravo para abajo, está también en los Estados Unidos. Sabemos, y ahí hay una fotografía muy ilustrativa de los accidentes a los que están expuestos, los secuestros, asesinatos, violaciones, en fin. Y esto ocurre desde los estados por la delincuencia común, el crimen organizado e inclusive y lamentablemente también por compañeros de viaje. Sobre las consecuencias también podríamos extendernos. Aquí hablamos de efectos negativos, pero hay que ver que todo tiene su lado positivo y negativo. Sin embargo, para quien migra no lo hace por voluntad, es una estrategia de sobrevivencia. Y esto implica afecciones de tipo físico, emocional, el desprenderse de su comunidad, de la familia, del mundo conocido, lanzarse a un mundo desconocido, la desintegración familiar, la desestructuración del tejido social, el endeudamiento y en consecuencia al no poder pagar la deuda, pérdida de patrimonio, el estigma social hacia quienes no logran el objetivo de llegar y una serie de dificultades más. Y aquí nos enfocamos en casos concretos de niñas y de mujeres indígenas que han sufrido las consecuencias de esa forma de abordar la migración por parte de los estados, con este enfoque represivo de detención, captura, deportación. En este caso está Claudia Patricia Gómez, una joven mayamam en el año 2019 que su novio había migrado, ella estudiante que había terminado sus estudios de secundaria, no conseguía empleo, decidió migrar y fue muerta por la patrulla fronteriza. En el caso que está a la par es el caso de Juanita Alonso, una mujer chuj que fue detenida en México acusada de delitos que no cometió, no hablaba el español, firmó papeles sin saber qué firmaba, estuvo presa de manera injustificada y porque no hay un tratamiento en los idiomas propios de las personas indígenas y eso impide su defensa. Estos son ejemplos de otros niños que han muerto también en la migración, también en el año 2019. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo. Y en este caso nosotros responsabilizamos al Estado de Guatemala como el principal violador de los derechos de las personas. Y en este caso es la violación al derecho de la vida, el derecho a la seguridad, que es una responsabilidad de los estados. Nosotros siempre reivindicamos que las y los migrantes son personas valientes, luchadoras, que están arriesgándose, no porque no sepan que hay riesgos, saben que existen, pero porque
no encuentran alternativas en su país y, sin embargo, son discriminados, son tratados como delincuentes y ellos se asumen delincuentes y no defienden sus derechos. Sin embargo, son los migrantes quienes están defendiendo y manteniendo las economías de nuestros países. En Guatemala ya las divisas, las remesas que envían los migrantes son la principal fuente de divisas. Y nosotros decimos, la gente no se va porque quiere, se va huyendo, no van tras el sueño americano, se van huyendo de la pesadilla centroamericana y lo hacen pensando en una vida mejor para sus hijos, para sus familias, para sus comunidades. Y nosotros por eso decimos, migrar la mayoría de las veces es un acto de amor. Y algo que tenemos que recordar es que como personas tenemos derechos, estemos de donde estemos y no importa las condiciones. No porque se hayan migrado, las personas pierden derechos. Y los migrantes que lo hacen de manera irregular, lo hacen porque no existen alternativas de migrar de manera regular. Y migrar de manera irregular es una falta administrativa y no un delito. Entonces el llamado es a que todas y todos nos comprometamos para aportar a la construcción del buen vivir, para que nadie se vea obligado a dejar sus comunidades de origen. Muchas gracias y bueno, espero que esto aporte algunas ideas para lo que estamos haciendo. Agradezco mucho a Juan José porque también mencionó ya varias cosas que también trascienden, digamos, todas las fronteras y que tienen que ver con lo que está pasando a nivel regional pues en esta región más bien centroamericana, mesoamericana, pero que también tiene que ver con una situación global de migración, de desplazamiento forzado de los pueblos, ¿no? Entonces, en este sentido, México en este momento, y para hacer mención a los puntos sobre problemas y peligros que tienen de frente las personas migrantes y hablar de ellas en este momento y en preciso, pues la verdad es que quisiera primero comentar sobre los elementos que tiene la política migratoria actual y eso seguramente nos va a dar dando la respuesta a estos problemas y peligros. Para decir que la política migratoria actual en México está severamente condicionada también a la política migratoria de Estados Unidos, como también lo está en las regiones. En este sentido, todos los impactos que en los últimos años ha tenido la política pues de Estados Unidos, pues ha impactado gravemente el cuál ha sido la respuesta en México y cuáles han sido las determinantes que pues ha tenido para responder a esta crisis de desplazamiento forzado a nivel global. Entonces, decir que en esta política se ha tomado, por ejemplo, una decisión muy fuerte en cuanto a la militarización de la frontera. La militarización de todo lo que tiene que ver con la actividad de migración ha sido fuertemente uno de los rasgos principales de la política actual. En este sentido, a partir del 2019, vimos la presencia de la Guardia Nacional, que tiene ya funciones de detención migratoria. En México hay más de 28,000 efectivos en la frontera sur dando este tipo de reacción, o sea, de detención migratoria. Está aprobada ya en este año el uso ya de otros 4 años más de la Guardia Nacional. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa para México, pero qué significa para las personas migrantes que están, como ya decía Juan José, desplazándose no porque quieran, sino porque necesitan? Y en este sentido, eso lo que responde es que las personas tienen muchísimos mayores riesgos de entrada, porque se enfrentan con un muro militar en el sur del país, en donde también estos efectivos pues también cumplen labores de revisión y detención de las personas que quieren ingresar al país. Entonces,
pues evidentemente hay una sobreojo de todas las personas que se están movilizando. A la par de esto, la política migratoria no ha creado ningún otro sistema en donde facilite el acceso a la entrada al país de manera regular. Entonces, por un lado, tienes a 28,000 efectivos tratando de contener a las personas y detenerlas en su ingreso. Y por otro lado, tampoco tienes mecanismos efectivos para que las personas puedan entrar de manera regular. Entonces, lo que dice el Pacto Mundial de las Migraciones de una migración segura, ordenada y regular, realmente no se está cumpliendo a razón de las necesidades de las personas, ¿no? Las razones humanas, sino más bien está seguritizando las fronteras, no a las personas, no está realizando programas para que puedan realmente acceder de manera regular al país. Y pues el ordenamiento pues no se cumple, ¿no? Obviamente las necesidades de miles y miles de personas que están siendo desplazadas no puede ser efectiva ordenar ese paso si no se crean mecanismos que se puedan realmente hacer, ¿no? Dentro de la frontera y que evidentemente suplan un sistema militar, que eso ya por más conocido en nuestros países, en lugar de crear seguridad, crea muchísima más violencia. Por otro lado, también dentro de la política migratoria sigue habiendo una política de detención migratoria. O sea, ahora que les mencionaba lo de los programas que no existen, pues evidentemente si no existen programas de entrada regular, lo que existe es un sistema de detención. Y en este sistema de detención hay una privación de la libertad de las personas. Las personas quedan sujetas a privación de libertad en el momento en el que no cumplen con la entrada regular. Entonces tenemos a una estación migratoria en Tapachula, la estación migratoria siglo XXI, que sigue siendo la más grande en América Latina y a donde siguen concentrando personas en el momento de la detención, en donde mencionar que se han tenido casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, de tortura dentro de la estación migratoria y que el simple hecho de la detención pues ya responde a una privación de la libertad por un acto administrativo por la cual no tendrían que ser sujetas las personas. Entonces, eso se suma también a que en cuanto más como como en un punto también principal, porque también Juan José mencionaba la situación de la niñez, de los niños, niñas y adolescentes. Si bien es cierto, México en la política actual que tiene favoreció la armonización de la ley de migración con la de niños, niñas y adolescentes, en donde dice que no pueden estar ningún niño, niña y adolescente detenidos en las estaciones migratorias. Y esto, pues claramente porque no lo dice así, pero admitiendo que son lugares de privación de la libertad en donde la niñez y la adolescencia no pueden estar. Entonces, sí fue un logro, ha sido un logro que se ha reconocido. Sin embargo, todavía tenemos retos muy importantes para la atención. Y esto quiere decir que se determine eficazmente el interés superior de la niñez y de la adolescencia que no está acompañada o que está acompañada por familiares o con otras personas tutores a ellas. Sigue pasando que los niños, niñas y adolescentes siguen siendo deportados a sus países de origen y bueno, ya mencionaba Juan José la gran labor que ellos tienen de recibir a esos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y en qué situaciones lamentables pues son deportados. Encontramos entonces estos riesgos importantes y significativos para ellos porque lo que significa, uno, el viaje, ¿no? El desplazamiento que tiene que hacer al migrar de manera forzada y luego el ser detenida o detenido, por ejemplo, por un militar, el ser puesto en custodia y luego ser deportada o deportado a su país de origen, ¿no? Entonces, ¿qué impactos podemos imaginar en este sentido, ¿no? Para los niños, niñas y adolescentes? Entonces, por ejemplo, en el 2021 y haciendo referencia al propio anuario que saca pues el gobierno de México sobre migración, pues en el año pasado solamente, imagínense, 300,000 personas detenidas en México y que fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración.
Y pues evidentemente eso ya nos da una cifra totalmente alarmante, en la cual más allá de pensar en qué estrategias para detener a las personas, tendríamos que estar pensando qué estrategias humanitarias también podrían estarse haciendo para responder a las necesidades que se tienen pues hoy en día, ¿no? Esto por un lado la política migratoria, y quiero mencionar también el sistema de refugio. Lo separé porque creo que es importante decir que, aunque van unidos, el sistema de refugio tiene pues un peso muy grande sobre el compromiso que tienen los países de reconocer que estamos en una crisis, como mencionaba, una crisis global de desplazamiento forzado, y que en ella entonces los sistemas de refugio tienen que ser vistos, o sea, con ese ojo, ¿no? Y darles ese carácter prioritario de respuesta. En este sentido, lamentablemente, México vuelve aunque tiene las evidencias de cara, viendo a estas miles y miles de personas que se están desplazando y viendo lo complejo que es en cuanto a sus características y necesidades, no ha reaccionado de manera en la que pueda ser efectiva en cuanto a los derechos humanos de cada una de las personas. El sistema de refugio en este momento se dice colapsado, se dice, y lo menciono así porque creo que también el que no se reconozca esta situación grave no hace que se destinen los presupuestos necesarios para las instancias que corresponde dar respuesta, ¿no? Entonces tenemos un sistema de refugio en el cual se dice colapsado porque no hay los recursos suficientes para dar atención, ¿no? Y entonces hay miles de personas en Tapachula que se encuentran esperando que se resuelva su situación sobre el acceso al procedimiento de refugio. ¿Y esto qué es lo que ha hecho? Desde hace 2019 para acá, por ejemplo, y cuando comenzaron, y ustedes lo saben y todos los que nos están escuchando, pues también, las llamadas caravanas del éxodo migratorio, pues se ha dado efectivamente primero desde los países de Centroamérica, y después se fue moviendo hacia las fronteras de cada uno de los países cuando los países reaccionaron en la militarización también, el COVID, el título 42, etcétera, ¿no? Pero ahora las movilizaciones se fueron dando a partir de que cuando llegaban a Tapachula, donde nos encontramos nosotras, no encontraban ninguna respuesta ni certeza tampoco de encontrar procedimientos eficaces para el sistema de refugio. Y entonces, pues también las personas en un hartazgo también y una desesperación total, y eso tiene que ver con impactos psicosociales también de las personas con las cuales estamos viendo ahora mismo, pues los lleva también a tratar de movilizarse hacia donde pueden adquirir una respuesta o también a exigir una respuesta, ¿no? Y que totalmente están en su derecho, nosotros también lo creemos así. Entonces, en este sentido, las movilizaciones ahora parten también de Tapachula, ¿no? Y las respuestas pues de nuestro estado, de nuestro país, ha sido, digamos, a bomberazos, digamos, ¿no? O sea, que responden específicamente a las situaciones que se van dando, pero no ha sido de ninguna manera estructural y de ninguna forma ordenada tampoco, ¿no? Ni tampoco en un carácter humano de poder dar respuesta pues a estas necesidades, pues como decía, apremiantes de todas las personas que vienen. Entonces el sistema de refugio realmente es uno de los sistemas que no solamente en México vemos que tiene que reflexionar y que tiene, digamos, que tiene que tomar en cuenta de manera real para que pueda haber una respuesta, ¿no? Y como decía, reconociendo primero que esta es una crisis global de desplazamiento y que también se tienen que dar respuestas efectivas con ese reconocimiento, ¿no? Entonces yo me quedaría ahí también para que seguramente Carla va a tener muchísima más información en la región, pero bueno, estos eran los elementos que nosotros queríamos poner sobre este conversatorio. Gracias. Bueno, si bien es cierto, ahora estamos dentro de una crisis en la región y Honduras, por estar en el centro de la región centroamericana, pasan por aquí todos estos flujos, pero también hay que recordar que desde esta mirada de la región
Desde hace ya algunos años estábamos hablando de crisis de haitianos, de crisis de cubanos y ahora de crisis de venezolanos. Bueno, son causas estructurales complejas, especialmente en Haití. Como sabemos, hay un Estado fallido, crisis social, una crisis global, una profundización de la pobreza y de las oportunidades de estas personas, de estas familias. Hay que recordar que Haití viene de un terremoto con más de 300.000 personas muertas en 2010 y ya para 2021, después de haber sido atravesados por terremotos, nuevamente otro terremoto de 2.500 personas. Finalmente el año pasado el asesinato de su presidente hace que las complejidades del país de origen hagan que más haitianos estén ya no solo moviéndose de su país, porque ya habían empezado a moverse a todo Sudamérica, sino cada vez más en grupos y especialmente pues lo estamos viendo ahora no solo moviéndose desde el origen, sino también desde los países donde se habían intentado reinsertar. Estamos hablando de Brasil, de Chile, de Argentina, y todas tienen la intención de o llegar a México o llegar a Estados Unidos, porque México era inicialmente un país de paso, pero cada vez más está siendo un país de destino. Bueno, siempre un poco más al sur, creo yo que es importante recordar que detrás de estas movilidades siempre hay personas que utilizan esos dolores y esos anhelos de conseguir un futuro mejor para jalar agua de su propio molino. Pero también de fondo, en esta mirada regional, siempre es bueno tener como un poquito de datos y de contexto de que esto que está pasando ahora mismo, de una crisis que se está viendo en términos de migración en la región, tiene también pues una lectura un poco más atrás. Ya desde 2007, por ejemplo, comenzaron a reportarse en la frontera de Estados Unidos ciudadanos nepalíes, 5 ciudadanos en el año 2007, que fue una novedad, pero para el 2018 ya la cifra de estos nepalíes ya iba por más de 700 personas detenidas, con lo cual estaba advirtiendo lo que podría ser y lo que sería más adelante una crisis de movilidad. En 2019, un cable diplomático de la que en ese momento era la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Bárbara Jean, decía que el problema que tiene las implicaciones para el esfuerzo para asegurar nuestras fronteras extendidas y hablaba ella en concreto de la ruta que se estaba abriendo por el Darién y ya lo advertía como un problema más de seguridad, no un problema de derechos humanos. 10 años después, ya se han registrado más de 10.000 migrantes de Asia y de África que están cruzando por el Darién y ahora mismo es la frontera donde quizás más atención hay de la comunidad internacional por lo cruel que es ese camino. En 2015, un equipo de periodistas investigó que se trataba de una red de traficantes de personas desde Asia y desde África que habían montado toda su operación de Brasil utilizando el Darién para mover a las personas hacia los Estados Unidos con papeles falsos, por supuesto con corrupción de autoridades a cambio de sumas importantes de dinero. Pero también en esta mirada del sur hay que recordar que Ecuador, en algo que se le llamó como el efecto llamada, se abrió esta puerta para los extracontinentales porque no se solicitaba una visa, por lo tanto ahí había una forma de triangular y de acercar estos flujos extracontinentales para nuestra región. Y Colombia, por supuesto, que se especializó en las rutas, ya no solo en el control de las drogas, sino también en la utilización de los migrantes como un negocio más en la diversificación del narcotráfico como parte de los negocios del crimen organizado. Bueno, una cifra que para abril ya era un escándalo, 19.000 personas estaban entrando por el Darién, que es la frontera natural de Panamá con Colombia, y eventualmente estas personas en un primer momento pasaban desapercibidas por todo Panamá, cruzando Costa Rica,
pasando Nicaragua y eventualmente también llegando a Honduras. Bueno, Honduras, un país de tránsito en el marco de esta movilidad regional, porque bueno, ahora mismo se ha convertido en un país donde la gente no se quiere quedar a solicitar protección internacional porque lo que quieren es avanzar, lo cual ha significado que esta ruta migratoria históricamente utilizada por hondureños y por hondureñas, subiendo por México para llegar a Estados Unidos, se esté siendo más clandestina, esté siendo más peligrosa, haya nuevas rutas y por lo tanto también sea más cara. El acceso al apoyo de estos flujos, al ser tan grandes y tan inesperados, sin una infraestructura estatal, es la sociedad civil, la iglesia, las organizaciones comunitarias quienes están dando el soporte, y cada vez más el apoyo está siendo reducido porque las cantidades de personas que se atienden en el oriente del país, que es la entrada especialmente de este tipo de flujos extracontinentales, ya la gente cada vez más tiene menos posibilidades de apoyar. Como para dar un dato que es quizás como para dar una idea de lo que implica esta movilización, porque si bien hasta ahora he hablado solamente de los que están entrando a Honduras, pues más o menos unas 150,000 personas extranjeras de más de 40 nacionalidades han cruzado el territorio nacional. Especialmente en este 2022, el flujo más importante ha sido de venezolanos, ya que casi el 70% de las personas que cruzaron por el Darién en este año han sido venezolanos, por lo tanto ahora el pico que estamos viendo son de venezolanos. Pero también es cierto que especialmente y nuevamente vinculado a las políticas de Estados Unidos, en las últimas 2 semanas ya estamos comenzando a ver más bien a cientos de venezolanos que están intentando regresar hacia Panamá o que simplemente se están quedando varados en Honduras porque ni pueden seguir ni pueden regresar porque no tienen dinero para moverse. Y les decía que Honduras es un país de tránsito y no un país al que la gente se quiera quedar, porque en los datos del 2021, del año pasado, Honduras solo recibió en todo el año 85 solicitudes de protección internacional, de las cuales 81 fueron aceptadas. 63 fueron de nicaragüenses, 13 de El Salvador, 5 de venezolanos y 8 de Cuba. Como ven, sí, nuestros países fronterizos, Nicaragua y El Salvador, un poco también por lo que advertía Omar de lo que está pasando en El Salvador, ya desde el año pasado, al menos en Honduras, con estos datos pequeños, estábamos viendo que sí estaban huyendo de sus países. Luego, como saben, Honduras a partir de enero de este año tiene un nuevo gobierno, con lo cual se cerró también un contexto de muchísima vulnerabilidad que también aumentó la cifra de personas saliendo de manera diaria del país tras 12 años de un gobierno ligado al narcotráfico. Bueno, pues ahora el nuevo gobierno tiene muchísimos retos y uno de ellos es justo esta crisis de migrantes extracontinentales entra cuando está comenzando también el gobierno de Xiomara Castro. Lo que estamos viendo desde el principio, pero ahora 8 o 9 meses después del nuevo gobierno, es que hay una política errática en la atención de los flujos que están en tránsito. Hay, al parecer, una política de dejar hacer y de dejar pasar. Eso no es un problema que Honduras quiera asumir porque no son sus ciudadanos, porque implica también una relación política y estratégica con las nacionalidades principales, venezolanos, nicaragüenses y cubanos que están en tránsito para intentar llegar a Estados Unidos. Por lo tanto, no hay una decisión en principio de atender a la población simplemente porque es una persona que necesita atención humanitaria.
Después de muchas presiones de la sociedad civil y también de organismos de defensa de derechos humanos del país, finalmente en agosto se logró la suspensión de un pago de multa por ingreso irregular que obligaba a los ciudadanos extranjeros que entraban de manera irregular al país a pagar $220, una multa sumamente alta, y era el único país en la ruta en la que estaban obligados a pagar por transitar en nuestro país. Bueno, esta multa termina dentro de, o más bien la amnistía para pagar la multa termina dentro de 2 semanas, y de momento no sabemos qué va a pasar, si finalmente se vence, si la van a prorrogar. Todavía no sabemos, justo porque no hay esta decisión del nuevo gobierno. Lo que sí estamos viendo es una contención, o sea, las fuerzas de seguridad están obstaculizando el paso de estos flujos migratorios, lo que están obligándoles a tomar nuevas rutas, pero también cada vez más, y documentado por los propios migrantes, estamos viendo abusos y extorsiones de parte de policías nacionales. También hay de parte del nuevo gobierno un desconocimiento del aporte de la Iglesia y de la sociedad civil, que ha hecho un trabajo histórico antes de que entrara este gobierno, antes de que entrara el régimen anterior, y lo va a seguir haciendo una vez que termine este gobierno. Hay un desconocimiento de ese aporte y de ese soporte también que está dando la sociedad civil, con lo cual bueno, hay un reto para sentarse y para intentar coordinar una respuesta humanitaria, sabiendo que la primera responsabilidad es del Estado hondureño. Y solo voy a decir 2 cositas en relación a los problemas históricos, porque creo que Guatemala también lo ha resaltado muy bien, y en esa parte pues somos como muy parecidos, y los datos que daba también México, que son las poblaciones hondureñas con las que mayormente trabajan. Bueno, estamos hablando de otro dato de más o menos unas 80,000 personas que han sido deportadas de Estados Unidos y de México en lo que va del año, con lo cual estamos superando históricos que ya habíamos alcanzado incluso en los momentos fuertes de pandemia. Y también otro elemento que tiene que ver con estas movilidades forzadas de las poblaciones hondureñas tiene que ver con el desplazamiento interno forzado por violencia. Si bien es cierto, Honduras ha reconocido como un problema, tiene ya 4 o 5 años de tener engavetada una ley para gestionar el desplazamiento interno por violencia en el país, pero tampoco lo ha hecho. Y quizás terminar con un dato que al menos desde el ERIC nos da muchísima esperanza, y es que en los últimos 10 años que el ERIC hace un sondeo de opinión pública, siempre le consultamos a la población si desearía o no migrar, y 6 de cada 10 hondureños, hondureñas dicen que no se quieren ir del país. Por lo tanto, la migración hondureña no es solo una condición de buscar mejores futuros o de reunificarse con su familia, sino que aquí lo que estamos viendo es que la gente no se quiere ir, sino que la están sacando. Muchísimas gracias, Carla, muchísimas gracias, Brenda, muchísimas gracias, Juan José, y gracias por el trabajo que sus organizaciones e instituciones realizan en favor de nuestros hermanos y hermanas migrantes. Los migrantes nunca son una amenaza como normalmente se les presenta, son una riqueza, siempre lo han sido. Muchas gracias por su atención, nos vemos en el próximo programa.